Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a revisar una clase de momento de torsión o segunda condición de equilibrio. Bueno, pues resulta que cuando se tiene un movimiento traslacional o un sistema en equilibrio que puede estar en movimiento, pues surge un momento de torsión. El momento de torsión generalmente lo vas a encontrar como con la letra tau y se define como la fuerza por el brazo de palanca. Estos son magnitudes. Entonces este es una fuerza, este es el brazo de palanca. Generalmente el momento de torsión lo vas a encontrar que es un vector y es el vector posición por el producto cruz del vector posición por F, que es la fuerza. R es el vector posición, le vamos a llamar a DI, B de J, más C en K. Y F generalmente es una fuerza que le vamos a llamar Fx en I, Fy en J son las componentes, Fz en K. Y el vector, pues en realidad, con la regla de la mano derecha, que vamos a llamarle I, J, K, obtenemos de alguna manera el vector resultante. Esta notación la vas a encontrar en la universidad, donde vas a ver que es el vector, se pone I, J y K, el vector posición A, B, C, la fuerza, las componentes, y esto en realidad es un determinante. Esta es la notación que vas a encontrar generalmente en un libro de universidad y efectivamente el vector resultante de R con F nos da un momento de torsión. Pero a nivel preparatoria se puede resumir de esta manera, a nivel preparatoria. Pues consideramos que únicamente tenemos un vector que sí sigue siendo R, pero es una posición, digamos, es la magnitud de ese vector, lo vamos a llamar magnitud, y la magnitud de el vector F, ¿sí? Y esto pues es en realidad el momento de torsión. ¿Y a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, pensamos que aquí tenemos un sistema como una fuerza, está fijo aquí, y nosotros lo que queremos es aplicar una fuerza aquí, ¿sí? Y en realidad pues este es nuestro eje de referencia, pensemos el origen. Entonces lo que nosotros buscamos es extender esta línea, esta fuerza, este es el vector, le llamamos línea de acción de la fuerza, ¿sí?, a la trayectoria que seguiría el vector, ¿no?, de fuerza, ¿sí? Pero se busca, ¿sí?, una distancia que le llamamos R, que aquí sería la R, ¿sí? Y entonces el producto, ¿sí?, el producto de R con la magnitud de la fuerza es lo que conocemos como momentum. A esto se le llama brazo de palanca, ¿sí?, que más que nada es una distancia perpendicular desde el eje de referencia, ¿sí?, en ese caso el punto de origen, con la línea de acción, una línea punteada que cubre al vector fuerza. Si bien, como te comenté, estos son vectores, en la práctica tomamos en cuenta su magnitud, ¿sí? Y por el momento, pues eso es lo que nos interesa, ¿sí?
A esto se le llama brazo de palanca y tiene las siguientes unidades: Newton por metro en el sistema internacional, o libra fuerza por pie, o libra fuerza por pulgada, ¿sí? Que son las unidades de la fuerza, puede ser en newton o en libra fuerza, y esa distancia brazo de palanca en realidad puede tener unidades de metros, de pulgadas, de pies. Entonces, con esta nomenclatura es como lo vas a encontrar en la universidad, y es ahí donde nos dicen en qué sentido vectorial es el momento de torsión resultante. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esa idea vamos a tener claro cuál es el valor de ese momentum. Ahora, tenemos que tener claro que la fuerza puede actuar, ¿sí?, con respecto al origen, o sea, al origen, o con respecto a quien estamos referenciando la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a este eje, es lógico que esta fuerza va a ir hacia acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera colocado una fuerza hacia abajo, lo más lógico es que la fuerza va a ir hacia acá con respecto a este punto, con respecto a esta situación. Entonces los momentos, ¿sí?, que vayan en sentido contrario a las manecillas del reloj se dice que son positivos, y los momentos que sigan la manecilla del reloj, o sea, que lleven este sentido, se dice que son negativos. ¿De acuerdo? Esa convención de que en sentido de las manecillas del reloj sean positivo es porque este determinante va a ser positivo. Y cuando siga las manecillas del reloj resulta que este determinante es negativo. Y siempre van a ser en dirección K, ¿sí? Entonces I cruz J cruz I son respuestas en movimiento K. Esto es la regla de la mano derecha, pero traducida a nivel preparatoria podemos pensar es esto, ¿no? Ahí no nos están diciendo si el producto vectorial o ese determinante es negativo, qué significa, y qué significa si es positivo. Como aquí únicamente nos interesa el producto de fuerza por brazo de palanca, pues tenemos que tomar en cuenta qué efecto va a hacer la fuerza. La fuerza tiene una aplicación o trata de buscar un movimiento de F hacia abajo o de F hacia arriba, es como nos va a orientar si va a ser positivo o va a ser negativo. Te comento, no te tienes que preocupar de los signos si es positivo o negativo cuando lo veas más adelante en la universidad con un enfoque más vectorial. En el proceso vectorial, en el proceso del determinante, tú vas a encontrar de manera pues automática, digamos, o de manera de cálculo, vas a encontrar un vector, y ese vector ya va a traer implícito si es positivo o si es negativo, y no te tienes que preocupar. Pero como en este lugar o a nivel preparatoria únicamente se toma en cuenta las magnitudes, es de vital importancia conocer cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿De acuerdo? Pues vamos a resolver unos ejercicios. Nos dicen que en la siguiente figura dibuje e identifique con un letrero el brazo de palanca de la fuerza sobre un eje en el punto A. Es decir, está con respecto al punto A. Piensa que en el punto A hay como una soldadura, ¿sí? Una soldadura. Y como te comentaba, por el hecho de que esta fuerza esté así, lo más razonable es que con respecto a la soldadura estemos haciendo ese movimiento o queremos lograr ese movimiento, ¿verdad?
Entonces, por ello es importante. Entonces, el brazo de palanca dijimos que es una línea. Esto se le llama línea de acción. Línea de acción. Y ahí lo extendemos. Pero es una línea perpendicular el brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, ¿qué se forma? ¿Estás de acuerdo que ahí es un triángulo rectángulo? Este es 90 grados. Esta es la hipotenusa, 2 pies. ¿Estás de acuerdo? Esto es un triángulo rectángulo. Y este ángulo pues también es 25 grados. Sí, es opuesto. Esto es opuesto. Con este tienen el mismo ángulo. Y el brazo de palanca R es este. ¿Sí? Entonces pues únicamente aplicamos seno de 25 grados. Cateto opuesto sería R entre hipotenusa. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Aquí es como si estuviéramos paraditos. El cateto opuesto es R, la hipotenusa es 2 pies. Entonces R es 2 pies por seno de 25 grados. ¿Sí? Y esto pues nos da un valor de seno de 25 por 2.84 5 pies. ¿De acuerdo? Eso sería el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el otro. Dice dibuja y marca el brazo de palanca si el eje de rotación es en el punto A de la figura 5.1. Entonces aquí es como si hubiera una soldadura o algo que sujeta esa pieza, ¿no? Entonces, pues como te comenté, trazamos una línea punteada. Es la línea de acción de la fuerza, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y entonces lo que nosotros trazamos es una línea perpendicular a esto. Ahí tenemos nuestro brazo R. Y como puedes notar, pues se forma algo así. Entonces esto es R. Entonces fíjate, este ángulo es 30, entonces este ángulo es 30. Y este ángulo entonces que está aquí es 60, ¿verdad? Entonces si nos paramos aquí, el cateto opuesto es R, entonces sería seno de 60, cateto opuesto R. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa son 2 metros. ¿De acuerdo? Y entonces R es 2 seno de 60. Seno de 60 grados por 2 nos queda 1.73 metros. Entonces ese sería nuestro brazo de palanca. ¿De acuerdo? Y bueno, en esto ahora ya aprendiste cómo se calcula el brazo de palanca, ¿verdad? En un sistema de momentum. Ahora vamos a calcular el momentum, ¿sí? Dice si la fuerza F de la figura 511A es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A? Entonces fíjate, es con respecto a esa zona. O sea, ahí se puede estar moviendo o se puede mover ese eje. Es como si tuviéramos una especie de soldadura más o menos, pero como que permite el movimiento. Se llaman equilibrios rotacionales o traslacionales que se pueden mover. Y como te comenté, pues aquí lo más lógico es que con respecto a esta fuerza sea hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que esto sigue las manecillas del reloj, por lo tanto el momentum va a ser negativo, ¿sí? Ya miramos cómo se calculó el brazo de palanca, ¿sí?
El brazo de palanca, pues ya lo miraste cómo fue. Ahí fue seno de ello, ¿no? Entonces, tau va a ser negativo. ¿Por qué? Porque ya miramos que este sentido es en las manecillas del reloj. Y la fuerza sería fuerza por R. La fuerza, ¿cuánto es? 80 libras. Ahora, la distancia o el R sería 2 pies seno de 25 grados. Entonces esto sería menos 80. 2 por seno de 25 grados. Nos quedó punto 84. 80 libras por 0.845 pies. Entonces esto por 80 nos queda 67.61 libra pies. Y entonces pues esto es el resultado. Ahora nos dice cuál es el momento de torsión respecto a B. Ahora fíjate, respecto a B es esto. Es como si aquí estuviera el eje. Pues lo más lógico que con respecto a eso, lo que vamos a querer hacer físicamente es aplicar con respecto a este, pues un movimiento hacia arriba, ¿verdad? Es lo más lógico, ¿sí? Entonces, con respecto a eso se va a aplicar esa fuerza. Entonces, tau tiene que ser positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora esto iría en contra de las manecillas del reloj y esto sería positivo, entonces va a quedar F por R. Ahora, con respecto a ello, F pues ya sabemos quién es, pero ahora vamos a calcular su brazo de palanca. Prolongamos esta línea de acción así como está, pero con respecto a B tenemos que encontrar ese brazo de palanca. Si B se forma un triángulo rectángulo donde R pues es el cateto opuesto y por lo tanto sería tau, F es 80 libras, pero R, ¿cómo sería? Pues seno de teta, seno de 25 grados, cateto opuesto R, la hipotenusa es 3 pies. Entonces aquí son 3 pies por seno de 25 grados. Eso sería el brazo de palanca. Por lo tanto, 3 por seno de 25 nos da 1.26 pies, 80 libras por 1.267 pies. El resultado es por 80, 101.42 libras por pie. Y eso es el resultado. Como puedes notar, como te comenté, es positivo por lo mismo, porque con respecto a este punto la fuerza haría este momento. Si estoy con respecto a este punto, lo más seguro es que quiero hacer un movimiento de este tipo. ¿De acuerdo? Pues entonces ya con ello hemos resuelto este ejercicio. Pues bueno, si te gustó este video, por favor compártelo y nos vemos en un siguiente video. Saludos.